¿Cuándo usar los estudios de casos y controles? Se deberían usar los estudios de casos y controles en enfermedades de baja prevalencia, en enfermedades raras, o en enfermedades que tengan un largo periodo de latencia entre la exposición y el desenlace. Estudios exploratorios en los que no se tiene aún una hipótesis. Al tener todos los casos en un mismo grupo y en un periodo específico, esto va a facilitar el estudio, ya que se requieren pocos casos. Nos evitamos el periodo de latencia, ya que partimos desde el desenlace, o sea que no tenemos que hacerle seguimiento a ninguna exposición hasta encontrar una enfermedad, porque si tenemos casos o tenemos enfermedades con un periodo de latencia muy alto, podemos demorarnos mucho durante este seguimiento y pueden haber pérdidas de los casos o pérdida de los pacientes y necesitar demasiado tiempo para poder llevar un estudio como este. En estudios exploratorios y donde no hay una claridad de la causa por falta de evidencia en la literatura, se corre el riesgo de ir de pesca si hiciéramos estudios exploratorios o estudios de seguimiento o estudios prospectivos. Mientras que aquí básicamente lo que podemos hacer es determinar eh, cuál es el desenlace que queremos estudiar y mirar hacia atrás. Por eso, estos estudios son muy importantes en esta clase de asociaciones. ¿Cuáles más? Brotes epidemiológicos, donde queremos identificar potenciales causas de una enfermedad. Lo acabamos de decir, si partimos desde el desenlace hacia atrás y no queremos hacerle seguimiento a enfermedades raras o a enfermedades de baja prevalencia, pues estos estudios son supremamente útiles cuando no tenemos mucho tiempo para investigar o precisamente cuando no tenemos mucho dinero para investigar, ¿sí? Porque nos tocaría hacer un seguimiento a largo plazo. Es muy importante realizar estos estudios siempre y cuando tengamos unas bases de datos válidas, confiables y unas historias clínicas de buena calidad, porque ya sabemos que tenemos que partir de un desenlace y mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, si tenemos que investigar sobre historias clínicas y esas historias clínicas están incompletas, probablemente no vamos a tener unas buenas asociaciones. Cuando se tengan pocos casos para el estudio, también es una forma muy útil. Veamos un ejemplo. Hay un ejemplo clásico en un estudio de casos y controles donde se hizo una asociación entre gestantes que consumieron dietilestilbestrol y sus hijos o hijas, perdón, que desarrollaron adenocarcinomas vaginales en etapas de aproximadamente la adultez joven, 20 años. ¿Qué tenemos aquí? Un estudio de latencia de al menos unos 20 años. Imagínense hacer un seguimiento de aproximadamente 20 años donde tenemos poca incidencia de una enfermedad. Podemos adquirir muy pocos casos en un periodo de latencia muy largo. ¿Qué vamos a tener además? Una baja incidencia de la presentación del desenlace. Y en este caso, cuando se realizó este estudio, se encontró una asociación en el estudio de casos y controles para el consumo de dietilestilbestrol y el adenocarcinoma vaginal en sus hijas. Un estudio prospectivo requeriría mucho tiempo de latencia, mientras que los estudios de casos y controles se hacen de forma retrospectiva y con pocas pacientes. Es importante determinar que los casos no tuvieran otras exposiciones al dietilestilbestrol con respecto a los controles. O sea, tenemos que estar clarísimos de que estos pacientes recibieron el dietilestilbestrol en el momento de la gestación y que no hubo una asociación o una exposición a este medicamento durante otros periodos de la vida de estos pacientes. En los grupos de casos que consumieron el dietilestilbestrol, en este caso se formularon ¿para qué? Para evitar el aborto espontáneo y en pacientes que tenían amenazas de parto pretérmino. Entonces hay que tener aquí una claridad muy importante y es determinar si la presencia del adenocarcinoma se presentó o se pudo haber asociado como tal a esta clase de patologías, al aborto espontáneo o a la amenaza de parto pretérmino. Pero ¿cómo se pudo llegar a la conclusión de que definitivamente eso no tiene nada que ver con la aparición del adenocarcinoma? Porque antes del uso del dietilestilbestrol era poco común el adenocarcinoma vaginal, pero ya era muy frecuente la presencia de abortos espontáneos y el parto pretérmino. Por tanto, no hay una relación entre las enfermedades como tal y la presencia del desenlace. Aquí hubo una asociación muy importante entre el consumo de este medicamento en la etapa
de gestación de las madres y la presencia de la enfermedad de sus hijas mucho tiempo después. ¿Cuándo no deberíamos usar este tipo de estudios? Definitivamente, aquí estamos buscando asociaciones, exposiciones de una situación con un resultado definitivo. Entonces, no debemos hacerlo cuando intentamos medir incidencias o prevalencias de una enfermedad. Cuando la patología que estamos estudiando tiene una prevalencia mucho mayor al 5%, la relación de momios, que lo vamos a ver más adelante, no ofrece una estimación confiable. Cuando se intenta medir otros posibles efectos de una exposición, tampoco sirve, porque realmente este tipo de estudios solo mide un resultado. O cuando se quiere hacer una medición de patologías de forma continua. Ya lo dijimos, se hace de forma retrospectiva. Con respecto a los desenlaces, es muy importante definir exactamente cuál es el desenlace de interés que queremos. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener algunos fallos o algunos errores. Si se realiza una mala definición del desenlace, pueden quedar incluidos casos que no correspondan al desenlace que nosotros queremos estudiar. Ejemplo, si hacemos una definición de desenlace como infarto agudo del miocardio, pero la definición como tal la hacemos bajo parámetros clínicos, pueden quedar incluidos otras patologías que se asemejen o que tengan ciertas características clínicas muy similares al infarto agudo del miocardio, como la esofagitis, las anginas, la condritis, etc. El origen de los casos pueden ser de muchos ámbitos. Podemos hacerlos a través de un ámbito hospitalario o a través de la comunidad. Algunos autores recomiendan el origen hospitalario, sin embargo, más adelante vamos a ver realmente al momento de diseñar este tipo de estudios cuál sería la mejor opción. En estudios analíticos es sumamente importante determinar la validez de la realización del estudio. Y eso quiere decir en qué proporción se midió lo que se quería medir. La obtención de los casos en un ambiente de comunidad puede ser un poquito difícil, porque encontrar un número de casos adecuados o la definición del muestreo, ya sea telefónico o por encuesta, puede llevar a algún tipo de sesgos de autodiagnóstico. Ejemplo, pacientes que se quiere identificar el desenlace artritis, pero cuando uno le hace una consulta de tipo telefónico a un control o a un caso, puede ser que esas personas lo interpreten como artritis, pero realmente tengan otro tipo de problemas articulares.